Bien, entonces nosotros ya desmitificamos lo que es el component DoMount y ahora más nos faltó ver el caso de llamar a setState inmediatamente para medir el DOM, para medir, por ejemplo, partes del DOM. Pero eso, antes, para ver el segundo caso de setState en component DoMount, primero tenemos que aprender referencias. Pero antes de aprender referencias, lo que son las refs, vamos a regresarnos un poquito, vamos a dar 2 pasos para atrás para seguir desmitificando lo de el ciclo de actualización aquí en React. Fíjate, déjame abrir los diagramas de React. Y los tenemos justo por acá. Voy a abrirlos por acá. Y pues fíjate cómo tenemos ya la fase de actualización. Nosotros ya vimos, como te digo, vamos a regresarnos un poquito. Nosotros ya vimos que la fase de actualización, cuando yo digo el re-render, la palabra re-render, me hago referencia a que se renderiza de nuevo en el DOM. Pero técnicamente re-render es lo mismo, por decirlo de una manera, que actualización. Entonces, pero es más correcto decir actualización, porque si decimos re-render, simplemente hacemos referencia a re-renderizarlo, a volver a renderizarlo en el DOM. Por eso es más correcto decir actualización. Entonces ya vimos que la fase de actualización se da en 3 casos, por decirlo de una manera. Cuando se pasan nuevas props, pero es el caso, este es el caso de new props, que va de la mano con que va de la mano con el caso de que si el padre se actualiza, también los hijos se actualizan. Vimos el caso de setState. Y luego pues aquí nos dice que el otro caso es que se produce también cuando el padre se hace re-render. Ya lo vimos también. Quiere decir que si el padre se hace re-render, se actualiza, pues también los hijos se harán re-render. Y luego dice que la fase de actualización se lanza sin importar que las nuevas props sean iguales a las anteriores. Eso también ya lo vimos. Entonces vamos a repasarlo esto y vamos a verlo con otra forma, con otro enfoque. Vamos a explicar lo mismo de esto, de por qué se produce la fase de actualización cuando se reciben nuevas props, por qué cuando se llama setState y por qué cuando el padre se hace re-render, se actualiza de nuevo. Entonces, fíjate cómo aquí yo voy a prepararme otro diagramita, me lo voy a guardar y le voy a poner de nombre. Vamos a ponerle, en este caso, vámonos a diagramas y le vamos a poner fase render, por decirlo de una manera, y fase commit. Acuérdate que en los diagramas tenemos la fase de render, la fase de pre-commit y la fase de commit. Entonces vamos a desmitificar esto y a la vez vamos a desmitificar por qué se producen estos 3 casos de actualización. Entonces, como yo ya te dije, aquí ya tengo mi nota, dice, me la voy a copiar y me la voy a pegar justo por acá y ahorita la vamos a leer. Vamos a ponerla, por ejemplo, en verdecito. Dice, entonces, ya vimos que los componentes se terminan renderizando en el DOM. Vamos a poner aquí la letra un poquito más grande. 26. Me parece que con esto va a bastar. Con 26 y hacemos esto. Vamos a ponerle un 18. 18, ahí lo tenemos. Dice, entonces ya vimos que los componentes se terminan renderizando en el DOM, ya sea para actualización o para mounting. Acuérdate que la fase de actualización, updating y mounting, pues al final de cuentas terminan renderizando componentes o elementos en el DOM gracias al método render. Acuérdate que en el método render, básicamente, en los métodos render, es donde se pone el HTML, los nodos HTML que tú vas a poner en el DOM. Entonces dice que acá, dice, ya sea para updating o para mounting, con el simple hecho de mandarlos llamar. Es decir, con el simple hecho de ponerlos en el método render. Y aquí voy a hacer un espacio. Dice, entonces ya vimos que los componentes se terminan renderizando en el DOM, ya sea para actualización o para mounting, con el simple hecho de mandarlos llamar. Es decir, con el simple hecho de ponerlos en el método render de otro componente, justo lo que tenemos por acá. Dice, esto aplicará siempre y cuando en el método render no se llame de manera condicional. Entonces acá, esto es lo que yo quiero empezar con esto. Ya vimos, por ejemplo, acá, vámonos a... Voy a pausar el video. Bien, nosotros ya vimos el re-render caso padre-hijo. Ya vimos que cuando mandamos llamar un componente de esta forma, aquí me voy a copiar este ejemplillo. Voy a hacer la letra más chiquita y ahorita lo vamos a poner por acá. Vamos a poner esto así de chiquito y ahorita vamos a desmitificarlo. Vamos a poner esto por acá así de grande. Hacemos el método render.
Pum, lo ponemos. Y nos lo vamos a pegar justo por acá. Voy a quitar esto. Y aquí voy a poner el ejemplo. Dice, es decir, con el simple hecho de ponerlos en el método render de otro componente, esto aplicará siempre y cuando el método render no se llame de manera condicional. Entonces, pues fíjate cómo acá, esto es lo que quiero que entiendas, fíjate cómo aquí estamos llamando al componente A. Entonces, a esto hace referencia la nota. Dice, vamos a poner por acá, vamos a ponerle la letra más chiquita. De todos modos, pues ya le hago zoom. Aquí el componente A está siendo llamado. Y digo llamado porque pues al final de cuentas no es llamado como tal, sino que es actualizado o mounting. Está siendo llamado directamente en el método render de otro componente. Entonces aquí esto es lo que quiero que entiendas. Ya vimos, por ejemplo, que acá vimos que la fase de actualización se produce también cuando el padre se hace re-render. Quiere decir que si el padre se hace re-render, también los hijos serán re-render. Entonces, esta es la parte que yo te quería mostrar. Dice, voy a volver a leer. Dice, entonces ya vimos que los componentes se terminan renderizando en el DOM, ya sea para actualización o para mounting, con el simple hecho de mandarlos llamar. Cosa que estamos haciendo, por ejemplo, en este ejemplo. Dice, es decir, con el simple hecho de ponerlos en el método render de otro componente, esto aplicará siempre y cuando en el método render no se llamen de manera condicional. Entonces aquí tú estás viendo un componente llamado A en el método render. Quiere decir que cuando se produzca la fase de actualización o mounting de ese componente que lo está mandando llamar, por ejemplo aquí en este caso, el componente app, fíjate cómo el componente app en su método render está llamando al método A. Entonces, pero mejor vamos a dejarlo para el próximo video. Saludos.